Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a este webinar de hoy sobre servidumbres aeronáuticas en el sector eólico. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. No sé si nos escuchas bien. Hola. Sí, buenas tardes a todos. Te escucho perfectamente. Perfecto, gracias, Francisco. Bueno, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este webinar y gracias a todos los asistentes por conectaros. Es un tema, la autorización de servidumbres aeronáuticas, que es clave para el sector eólico. Es uno de los muchos trámites que un promotor debe realizar en esta especie de carrera de obstáculos en las que se ha convertido la tramitación de nuevos parques eólicos. Bueno, no se ha convertido ahora, siempre lo ha sido y es uno de los trámites que quizás no se le da demasiada importancia dentro de la complejidad de muchos otros temas que exige la tramitación, pero bueno, en este camino que comienza en España con la concesión del permiso de acceso y conexión a la red eléctrica, que es el primer hito que un promotor debe conseguir para poder desarrollar un parque eólico y que culmina finalmente con la puesta al servicio del parque, la inscripción en el registro de generadores, en el RAIPE, pues es un paso importante y no siempre pues es bien comprendido ni por parte quizás de los promotores el procedimiento completo y lo que conlleva para las administraciones competentes, ni a la inversa, para las administraciones, pues la complejidad que tiene desarrollar un parque eólico y la dificultad quizás en algunas ocasiones de proporcionar toda la información en los plazos requeridos. Por eso es interesante encuentros como el de hoy en el que podamos conocer de primera mano la normativa y el procedimiento establecido y también poder trasladar, en este caso a ESA, a Francisco, las consultas y las dudas que puedan surgir desde el sector. Es un tema clave, por ejemplo, que se puso de manifiesto con las últimas subastas que tuvimos en España, convocadas en 2016 y 2017. En estas subastas se establecían unos plazos bastante exigentes para la consecución en este caso, de la autorización administrativa de construcción, para la cual es imprescindible presentar bien ante la comunidad autónoma o bien ante el Ministerio de Transición Ecológica, dependiendo de la potencia del parque, pues es imprescindible presentar la autorización de servidumbres aeronáuticas para obtener la autorización administrativa de construcción. Y, por ejemplo, pues en ese momento los plazos vencían en junio, julio, agosto de 2018 y en ese momento pues en AESA tuvisteis una avalancha importante de parques eólicos a los que si no conseguían tramitar la servidumbre pues les caducaba el plazo y se les podía ejecutar parte del aval. Esta situación, que puede ser un hecho puntual en un momento dado, pues de aquí a 2030, con la planificación que existe en el Plan Nacional de Energía y Clima, de tener instalados para 2030 50 gigavatios de energía eólica, pues en la actualidad tenemos aproximadamente unos 26 gigavatios repartidos en algo más de 1.200 parques eólicos, 21.000 aerogeneradores. Pues estamos hablando que en 10 años se va a duplicar esta cifra de potencia instalada y, por tanto, pues la tramitación de parques eólicos va a continuar, van a seguir presentándose nuevos expedientes, se van a seguir celebrando subastas y, por tanto, pues la tramitación de servidumbres aeronáuticas va a seguir siendo un tema vigente y fundamental para poder cumplir, para que España pueda cumplir estos objetivos de penetración de energías renovables y de cambio climático, que además son compromisos adquiridos con Europa. Por ello, pues todo lo que suponga un mejor conocimiento de la normativa y una posible agilización de los plazos, pues hay que colaborar entre todos para conseguirlo. Por último, mencionar pues que a raíz de la reciente aprobación del Real Decreto Ley 23/2020, muy esperado por el sector porque aborda diferentes temas relacionados con el acceso y conexión de instalaciones de generación,
pues ahí ya se establecen una serie de hitos y de plazos adicionales a los que pueda haber en las subastas para conservar los permisos de acceso y conexión a la red. Si no se cumplen esos plazos, pues los promotores pierden o les caducan esos permisos, y por eso pues la tramitación ágil y en plazo de las servidumbres aeronáuticas pues todavía cobra mayor importancia. Por mi parte, nada más, un poco con esta introducción para poner un poco en contexto lo importante que es para el sector conocer los procedimientos y que se apliquen con la mayor diligencia posible, pues doy paso a Francisco para que nos explique un poco la normativa, el marco legal, los procedimientos, los plazos, en general todo lo relativo a las servidumbres aeronáuticas, y para ello pues voy a convertirte en presentador para que podamos ver en pantalla tu presentación, y al final de la misma daremos paso a las preguntas de los asistentes. Como decía Piluca, las podéis formular en la interfaz de la aplicación y yo las iré recopilando al final para planteárselas a Francisco. Pues adelante, Francisco, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Le he dado a mostrar pantalla, ¿se ve ahora? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Cana, soy jefe del Servicio de Estudios Aeronáuticos y Reglamentación de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y a petición de la Asociación Empresarial Eólica, pues os voy a dar una charla sobre servidumbres aeronáuticas y su implicación en el sector eólico. Vamos a empezar esta presentación comentando el marco regulatorio de las servidumbres vigente en España. Vamos a hablar de los tipos de servidumbre aeronáutica que hay. Os voy a explicar qué organismos hay implicados en la tramitación de las solicitudes de autorización en materia de servidumbres. Vamos a ver los pasos de la tramitación de solicitudes de autorización y, por último, vamos a comentar la compatibilidad de los proyectos de energía eólica en relación con las servidumbres aeronáuticas. Lo primero, antes que nada, es explicar por qué es necesaria la servidumbre aeronáutica, por qué hay que establecer una servidumbre. Bueno, en primer lugar, porque los procedimientos de navegación aérea se diseñan con unos márgenes de seguridad que deben permanecer libres de obstáculos en todo momento. Cuando un obstáculo está vulnerando ese margen de seguridad, pues el procedimiento de navegación aérea correspondiente puede ver comprometida su seguridad y habría que rediseñarlo o incluso dejarlo fuera de servicio. Por otro lado, las instalaciones radioeléctricas de navegación aérea pueden verse afectadas por la presencia de obstáculos en su entorno. Básicamente, hay varios efectos que se producen, varios efectos que pueden producir la presencia de obstáculos en las cercanías de las instalaciones radioeléctricas, pero básicamente son dos. La pérdida de cobertura, si tenemos obstáculos que pueden ser árboles, por ejemplo, como se ve en esa imagen, muy cerca de las instalaciones, puede hacer que la señal que debería llegar a una aeronave pues se vea degradada su calidad y no le llegue correctamente. Y el otro efecto fundamental es el multitrayecto. Los obstáculos se comportan como reflectores de tal forma que la señal que sale de las instalaciones puede rebotar en esos obstáculos de tal forma que a la aeronave le llega la señal directa y la señal reflejada, y esa señal combinada pues puede estar fuera de tolerancias y puede ser inadmisible para el correcto procedimiento. En particular, cuando hablamos de parques eólicos, los parques eólicos pueden tener un impacto relevante en las operaciones aéreas. En primer lugar,
porque son unos objetos de grandes dimensiones, de mucha altura, de más de 200 metros, más de 250 metros, que pueden penetrar en ese margen de seguridad del que hemos hablado y se podría poner en riesgo la seguridad del procedimiento. En primer lugar, por las dimensiones del obstáculo y, en segundo lugar, por su afección al correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Los aerogeneradores afectan principalmente a los radares y a los BOR y en resumen son varios los efectos que se producen, pero en resumen se puede decir que lo que ocurre con los radares es que la señal que sale del radar rebota en las turbinas eólicas y esto hace que puedan aparecer falsos blancos en las pantallas de los controladores. Aparte está la reducción de cobertura. Como son unos objetos con unas dimensiones muy grandes, se pueden producir regiones de sombra detrás de los parques eólicos y eso puede hacer que la señal a las aeronaves no llegue correctamente. Por otro lado, esto que veis en la imagen es lo que se llaman los falsos blancos. Lo que ocurre con los aerogeneradores y los radares es que el movimiento de las palas hace que el radar se confunda, se piensa que las palas son objetos en movimiento, son aeronaves, y esto lo que hace finalmente es que en las pantallas de los ordenadores, las pantallas de los controladores aparecen falsos blancos. Los falsos blancos son etiquetas de las aeronaves que aparecen en las pantallas de los controladores como si ahí estuvieran las aeronaves, pero que realmente esa no es su posición, de ahí que se llamen falsos blancos. Por esto, por los riesgos que puede suponer la presencia de obstáculos en el entorno de los aeropuertos, en el entorno de las instalaciones, pero no solo en el entorno de los aeropuertos, sino en cualquier punto del territorio, teniendo en cuenta la altura de los obstáculos, lo que se hace es definir lo que son las servidumbres aeronáuticas. En la mayoría de los casos son superficies de limitación de alturas que lo que hacen son superficies tridimensionales que lo que hacen es definir las zonas del espacio aéreo que deben quedar libres de obstáculos para garantizar la seguridad de las operaciones. En cuanto al marco legal específico que hay en España que regula el ámbito de las servidumbres aeronáuticas, como muchos de vosotros ya conocéis, es el decreto 584 del año 72 de servidumbres. Es un decreto muy antiguo que ha sido modificado en varias ocasiones. La última fue en 2013 por Real Decreto 297 y actualmente ese decreto de servidumbres está en fase de modificación. El decreto de servidumbres que tenemos bebe de normativa internacional. La normativa base en materia de protección frente a obstáculos aparece en el capítulo 4 del anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional y de ahí bebe también el reglamento de la Unión Europea. La idea es que el decreto de servidumbres que se modifique en el futuro converja con estas dos normativas para que las superficies de limitación de alturas sean idénticas o muy similares. ¿Cuándo es necesario pedir autorización? En el decreto de servidumbres, en el artículo 30, establece que toda construcción, instalación o plantación en zona de servidumbre requiere autorización o cuando se encuentre fuera de servidumbres si se trata de un obstáculo. Ninguna construcción, instalación o plantación puede llevarse a cabo en zona de servidumbres o fuera de zona de servidumbres, es un obstáculo a la navegación sin el previo acuerdo favorable, sin lo que es la autorización o la resolución de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o del órgano competente del Ministerio de Defensa.
En el artículo 5, en el apartado 12, se define lo que es un obstáculo. Se dice que un obstáculo es todo objeto fijo o móvil a efectos del decreto de servidumbres que penetre las servidumbres o bien supere los 100 metros de altura respecto al nivel del terreno o agua circundante. Esto, en particular, cuando hablamos de aerogeneradores, implica que dentro de servidumbres, cualquier aerogenerador, con independencia de su altura, requiere autorización y fuera de servidumbres solo requieren autorización aquellos aerogeneradores que tengan una altura superior a 100 metros. Las servidumbres aeronáuticas se establecen por Real Decreto y la fase última de su tramitación, digamos la parte última, es cuando se publican en el BOE. Las servidumbres aeronáuticas se hacen efectivas con su publicación en el BOE. Como parte del proyecto de servidumbres aeronáuticas, cada Real Decreto lleva asociado un número de planos donde quedan definidas las distintas superficies de limitación de alturas, ¿vale? Esta definición de cada una de las superficies de limitación de alturas está detallada y se hace conforme a lo que aparece en el decreto de servidumbres. Tanto los reales decretos de servidumbres como los planos asociados, como otra documentación relacionada con el ámbito de las servidumbres aeronáuticas y las competencias de AESA, se encuentran disponibles en la página de AESA, en esa dirección que veis ahí. Pasamos a comentar rápidamente qué tipos de servidumbre existen actualmente en España. Son 5. Primero tenemos servidumbres de aeródromo, servidumbres de operación, servidumbres de instalaciones radioeléctricas, servidumbres de obstáculos con altura superior a 100 metros y servidumbres de actividades. Sobre esta última no voy a decir nada porque no afecta a lo que es el objeto de esta presentación. En primer lugar, las servidumbres de aeródromo, su objetivo, su fin es proteger las operaciones en las inmediaciones del aeropuerto. Se componen de un conjunto de superficies cuyo fin es proteger la aproximación, el despegue y el área de movimiento de las aeronaves en las cercanías del aeródromo. Son superficies tridimensionales. Cuando estas superficies se proyectan en planta, aparecen dibujadas, que son las servidumbres que aparecen en los planos, estas servidumbres de aeródromo que veis aquí. En los planos de servidumbres aparece la pendiente de cada una de las superficies y cada una de las superficies aparece acotada con curvas de nivel que representan la elevación de la servidumbre en cada uno de sus puntos. Son elevaciones sobre el nivel medio del mar. De tal forma que si para una curva de nivel en concreto, para una zona aparece 540 más o menos, 540 metros, eso significa que por debajo de 540 metros sobre el nivel del mar, los obstáculos que tuviesen una elevación inferior, pues no vulnerarían esa superficie en ese punto. Lo que aparece en los planos de servidumbres, si los habéis consultado o si los vais a consultar en el futuro, veréis que se hacen dos planos de servidumbres. Uno que reúne los planos de servidumbres de aeródromo y servidumbres radioeléctricas y otro que representa las servidumbres de operación. En cuanto a las servidumbres radioeléctricas, su objetivo es proteger las instalaciones radioeléctricas de navegación aérea, el correcto funcionamiento de estas instalaciones. Las instalaciones radioeléctricas pueden estar dentro de los recintos de los aeropuertos o pueden estar en cualquier punto del territorio, lo que se llaman instalaciones remotas.
En el decreto 584 se definen servidumbres radioeléctricas específicas para proteger a dos instalaciones que son las dos instalaciones más sensibles en relación con la posible afección que pueden tener las turbinas eólicas, y son los BOR, que es un radiofaro omnidireccional, un tipo determinado de ayuda a la navegación, y los radares. En el año 2013, como he comentado, se modificó el decreto de servidumbres y en esa modificación se incluyó la ampliación de las servidumbres radioeléctricas para estas dos instalaciones a 10 kilómetros para el BOR y a 30 kilómetros para el radar. Es una modificación, es una ampliación relevante, y estas servidumbres que se incluyeron en el decreto en el 2013, al igual que las otras, no por el hecho de estar en el decreto de servidumbres son directamente aplicables, sino que se hacen efectivas cuando se publican por Real Decreto para una zona específica o para un aeropuerto específico. Luego tenemos las servidumbres de operación. Las servidumbres de operación, igual que las servidumbres de aeródromo, protegen las operaciones, pero las servidumbres de operación lo hacen en zonas más alejadas del aeródromo. Estas servidumbres de operación, a diferencia de las servidumbres de aeródromo, no aparecen regladas con curvas de nivel, sino que son planos más sencillos. Son planos horizontales o con una pendiente determinada, que en el límite del plano correspondiente a cada procedimiento, pues aparece la definición de esa superficie de limitación, ya sea la elevación, si es un plano horizontal, o la pendiente que tiene, si es un plano con una pendiente. Y en cuarto lugar, tenemos las servidumbres para obstáculos con altura superior a 100 metros sobre el nivel del terreno o agua circundante, y que están establecidas en todo el territorio español. En este caso no hablamos de una superficie de limitación de alturas, hablamos de una servidumbre que existe en toda España para prevenir precisamente que obstáculos que tengan una altura superior a ese límite, a los 100 metros, puedan suponer un riesgo para las operaciones que se realizan en ruta, muy alejados de los aeropuertos. No significa que un objeto, por estar muy alejado de un aeropuerto, no pueda afectar a una determinada operación. Tened en cuenta que lejos de los aeropuertos pues hay también operaciones de aeronaves, y en cualquier caso obstáculos de esta altura pues hay que chequear que no suponen un problema. Las servidumbres están disponibles en la página web, como os decía, y tenemos la información disponible en varios formatos que puede ser útil para los promotores, para las empresas de ingeniería que quieren hacer análisis sobre la viabilidad de determinados proyectos, para ver si en determinados puntos pues los parques o los objetos, las turbinas que quieren poner, infringen las servidumbres. Están disponibles en PDF, que son los planos oficiales que acompañan a los reales decretos que se publican en BOE, y luego también tenemos información disponible en formato DWG, en AutoCAD y en KMZ. Pasamos a los organismos implicados en la tramitación de solicitudes de autorización. El flujo básico de autorización en materia de servidumbres pues se compone de tres fases. El procedimiento se inicia con una solicitud de la actuación, se crea un expediente, se analiza, se evacúa la correspondiente resolución y, por último, tenemos las fases de supervisión y vigilancia. En cada una de esas fases hay actores principales involucrados. Podemos decir que son 4 los actores fundamentales implicados en la tramitación de servidumbres. En primer lugar, el promotor,
el que solicita la autorización del proyecto que quiere realizar. En segundo lugar está la autoridad, que es quien autoriza y que tiene igualmente las competencias y la potestad en materia de inspección y en materia sancionadora. Y en cuarto lugar tenemos el operador de los aeródromos y el proveedor de servicios de navegación aérea, que son los responsables para vigilar y para mitigar las posibles afecciones. En España hay dos autoridades nacionales de aviación, las dos dependientes actualmente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que son la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil. Los dos organismos dependen de la Secretaría General de Transporte y Movilidad. La Dirección General de Aviación Civil es el organismo competente para informar planeamientos urbanísticos afectados por servidumbres establecidas o a establecer. Informan desarrollos previsibles que están contemplados en el plan director del aeropuerto que corresponda. Y la normativa que les aplica a ellos, que es en la que se basan para informar dichos planeamientos, es el Real Decreto 2591. AESA es la competente para autorizar obstáculos. Cuando un promotor quiere llevar a cabo un proyecto de construcción, es AESA, no la DGAC, es AESA la que emite el acuerdo previo favorable, la que autoriza en terrenos afectados por servidumbres y en cualquier punto del territorio cuando se trata de obstáculos con altura superior a 100 metros. AESA es competente en el ámbito civil. El decreto de servidumbres, no hay servidumbres civiles o militares, hay instalaciones civiles o militares. Las servidumbres son las mismas, pero el organismo competente para resolver es o AESA o el Ministerio de Defensa. En instalaciones, aeródromos, conjuntos, bases aéreas abiertos al tráfico civil, es la autoridad competente es el Ministerio de Defensa. Por tanto, si se quiere llevar a cabo, por ejemplo, un parque eólico en Zaragoza o en Valladolid, que son dos instalaciones que reciben muchas solicitudes de autorización para parques eólicos, si se quiere llevar a cabo un parque eólico que está dentro de la envolvente de las servidumbres del aeródromo de Zaragoza, es el Ministerio de Defensa el que tiene que resolver. Igualmente, si es dentro de la envolvente de las servidumbres de una instalación militar, de una instalación de competencia del Ministerio de Defensa. Por otro lado, tenemos el proveedor de servicios de navegación aérea, que es en aeropuertos de interés general, es ENAIRE, la entidad pública empresarial ENAIRE, en la inmensa mayoría de los aeropuertos que se encuentran abiertos al tráfico civil en España. Y AENA como gestor de aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. Estos son los pasos que sigue una solicitud en materia de autorización, en materia de servidumbres, y vamos a explicar brevemente lo que se hace en cada paso. El primer paso es la solicitud. Seguidamente se analizan las afecciones, se evalúa el expediente, su posible impacto en las operaciones, se resuelve el expediente, se emite una resolución y, por último, una vez que se ha emitido la resolución, hay unas tareas posteriores que son la supervisión y la vigilancia. Las solicitudes, desde hace ya un tiempo, se tramitan en AESA por sede electrónica, ¿vale? Me refiero, vuelvo a lo de antes, solicitudes
cuya resolución tenga que ser emitida por la agencia estatal, ¿vale? Se tramitan por la sede electrónica en esa dirección y todo el trámite se hace de forma telemática. Tanto la solicitud como la salida. La salida se hace de forma telemática y el peticionario recibe la resolución de forma telemática. En la solicitud, lo primero que se analiza es si todos los datos que aparecen en la solicitud son correctos y si es así, se crea un expediente. Si falta algún dato o es erróneo, se hace una petición de aclaración de datos al peticionario y cuando finalmente se tienen todos los datos correctos, se crea un expediente. Cuando el expediente está creado, se hace el análisis del obstáculo del parque eólico de las turbinas y se analiza su posición respecto a las servidumbres aeronáuticas. Si está dentro de las servidumbres aeronáuticas, por ejemplo, dentro de Gran Canaria, donde hay muchas solicitudes para instalar parques eólicos, se analiza si se vulneran las servidumbres que están establecidas. Las de aeródromo, las radioeléctricas y las de operación. Si no hay vulneración de servidumbres, la autorización de la solicitud es inmediata. Si las turbinas vulneran servidumbres o se encuentran fuera de servidumbres y tienen una altura superior a 100 metros, es necesario hacer un estudio de afección operativa, de afección radioeléctrica o de ambos, en función de la posición del parque eólico y de las servidumbres aeronáuticas que esté vulnerando. Lo primero que se mira, el análisis operativo, es los procedimientos de navegación aérea que pueden verse afectados. Los procedimientos de navegación aérea vigentes, que se encuentran actualmente vigentes en todos los aeropuertos, se encuentran publicados en la AIP, en la Publicación de Información Aeronáutica, y pueden ser tanto procedimientos instrumentales de vuelo como visuales. Se hace una comprobación de todos los procedimientos que pudieran verse afectados, tanto instrumentales como visuales. Se miran los márgenes de franqueamiento de obstáculos que comentábamos al principio de la presentación y se chequea si los obstáculos que se quieren construir pues vulneran pues cualquier superficie de protección asociada a un procedimiento. Además del análisis operativo, hay que hacer un análisis radioeléctrico si procede, si se está vulnerando alguna servidumbre radioeléctrica. Y lo que se hace es ese estudio, el fin de ese estudio es concluir si lo que se quiere hacer supone un impacto para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Para ello se utilizan programas de simulación que lo que hacen es modelizar los obstáculos, se modelizan los procedimientos y se concluye si los obstáculos pueden acabar degradando la señal de alguna forma y poniendo en peligro pues el procedimiento que esté basado en esa instalación. Los estudios aeronáuticos, tanto de impacto operativo como impacto radioeléctrico, los realiza AESA en propio, salvo cuando sea necesario derivar el expediente al gestor del aeródromo, AENA, al proveedor de servicios de navegación aérea, ENAIRE, o al Ministerio de Defensa. En función de la posible afección, en función del análisis previo que hace AESA, se puede requerir un informe a cualquiera de estos tres organismos, a AENA, a ENAIRE o al Ministerio de Defensa. Cuando están realizados todos los análisis y hay un dictamen sobre si el obstáculo afecta o no afecta a la seguridad, se emite la correspondiente resolución.
El plazo que tiene AESA para resolver, de acuerdo a lo que aparece en el decreto de servidumbres, es de 6 meses y el silencio es negativo. Eso significa que si en ese plazo el promotor no recibe respuesta por parte de AESA, debe entender como desestimada su solicitud. Ahora mismo, para el caso particular de parques eólicos, los expedientes que dependen solo de AESA, el plazo que estamos tardando en resolver es inferior, no llega a 6 meses, y en el caso de que se requiere a un informe externo, ya sea de AENA, ENAIRE o Defensa, se interrumpe el plazo de resolución y hasta que no llegue el informe correspondiente emitido por uno de estos organismos, pues no se puede resolver. La resolución es aquí tenéis un ejemplo. En la resolución aparece en primer lugar quién es el solicitante, los antecedentes del expediente, la definición de los obstáculos que se quieren construir, con las coordenadas, la cota del terreno, la altura y la elevación, y luego a continuación aparecen una serie de condicionados de la resolución. Es decir, la resolución puede ser favorable, pero se condiciona la autorización a una serie de cuestiones cuestiones que tienen que cumplirse, tienen que verse cumplidas por parte del promotor. Son básicamente 3. En función de si el parque eólico supone una modificación de alguna maniobra, es obligatorio que el promotor comunique previamente el inicio de las obras al proveedor de servicios de navegación aérea ENAIRE para que se tomen las medidas oportunas. Hay que hacer algún cambio en un procedimiento porque es necesario hacer ese cambio conforme a unos plazos que están basados en la normativa, y de ahí que es necesario que el promotor comunique previamente a ENAIRE cuándo va a empezar la obra. El segundo condicionado más relevante es la señalización e iluminación del parque. Aquí aparecen en este condicionado qué tipo de señalamiento y qué tipo de luces tiene que tener el parque, así como una serie también de requisitos en cuanto en caso de falla de las luces y demás requisitos. Si las turbinas superan determinada altura, en vez de un nivel de luces son 2 luces. Se especifica la intensidad. Desde hace un tiempo, aunque la normativa permite 2 tipos de instalación, 2 tipos de iluminación para parques eólicos de mediana intensidad tipo A y tipo B por la noche, o mediana intensidad tipo A y tipo C por la noche, desde hace un tiempo se optó por que las turbinas tengan media A, media C, que es blanca de destellos de día y roja por la noche, con el fin de minimizar el impacto que puede tener sobre el medio ambiente. Y por último, otro condicionado es la comunicación de coordenadas definitivas. Este condicionado lo que significa es que cuando se solicita el parque se hace un proyecto, son unas coordenadas de proyecto, y como pasa en todos los proyectos, cuando se ejecuta la obra se producen pequeñas desviaciones. Esas pequeñas desviaciones luego quedan plasmadas en los planos as-built. Estamos hablando, esto se refiere a la comunicación de coordenadas definitivas a pequeñas desviaciones durante la fase de la ejecución. No estamos hablando de que antes de la ejecución de la obra otro organismo ha requerido que una turbina, en vez de estar en la posición que inicialmente se solicitó a ESA, está 50 metros o 100 metros desplazado. Esto no se refiere a eso. Esos desplazamientos, debido a requerimientos por otras administraciones o por cambios en el proyecto, requerirían
una nueva autorización. La comunicación de coordenadas definitivas es necesaria y es importantísima, porque esa comunicación se envía, se remite al Servicio de Publicación de Información Aeronáutica de acuerdo al procedimiento que tenemos publicado en la web, para que finalmente en la AIP aparezcan publicados las coordenadas y la elevación de las turbinas que finalmente se han ejecutado, no las del proyecto, sino las que realmente existen, porque luego los operadores, las compañías aéreas, lo que hacen es mirar precisamente la información que aparece en el AIP, mirar esa información para ver dónde están los obstáculos y qué coordenadas y elevación tienen. Y por último, una vez que se ha emitido la resolución, está la supervisión y vigilancia. Como decíamos, el gestor de los aeródromos y el proveedor de servicios son responsables del control y vigilancia de obstáculos, así como de verificar que las resoluciones que se han emitido en materia de servidumbres aeronáuticas, que tienen copia de las resoluciones, porque AESA cuando emiten las resoluciones les manda una copia, se cumplen. Y si no es así, si hay incumplimiento en materia de servidumbres, si se ha autorizado unas determinadas coordenadas o una elevación y no se ha cumplido y lo ha detectado ya sea bien el gestor del aeródromo o el proveedor de servicios, lo denuncia a la agencia. Y la agencia pues tiene competencias en materia de inspección y puede iniciar procedimientos sancionadores. Una transparencia, una diapositiva para mostrar el número de parques eólicos que se han tramitado en los últimos años en AESA. En torno a 250, tanto en el año 2017-2019 como lo que llevamos de 2020, con lo cual 2020 el número de expedientes tramitados era superior a los de 2017 y 2019, y en el año 2018 pues hubo un repunte y se tramitaron 364 parques eólicos. Estos parques eólicos, insisto, son los datos que aparecen en la base de datos de AESA, parques eólicos que hemos tramitado nosotros, porque los parques eólicos que llegan directamente al Ministerio de Defensa como autoridad militar, porque es ella quien tiene que autorizar los parques que estén dentro de sus envolventes, esos datos no aparecen aquí reflejados. Y por último, un comentario sobre la compatibilidad de los proyectos de desarrollo eólico, del proyecto de los parques eólicos con las servidumbres. Es importante que los promotores analicen en fase de planificación del proyecto la posición del parque y utilice información que está disponible en la página web de AESA para intentar evitar ubicar los parques, si es posible, en zonas donde sean menos conflictivas, con el fin de evitar pues una tramitación, lo primero, que puede ser larga y que pueda acabar pues en una resolución denegatoria. No lo he comentado en la anterior diapositiva, de todos esos parques que tramitamos, solo un porcentaje muy bajo se deniega, un porcentaje inferior al 5%. De esos 250 parques o 300 parques que se pueden tramitar en un año, un porcentaje inferior al 5% solo se deniega. El resto se autoriza. Como decía, en nuestra página web hay información que puede ayudar a los promotores de cara a la planificación de sus proyectos. Voy a intentar mostraros, aunque probablemente ya hayáis entrado. Bueno, no sé si se ve. Tomás, ¿se ve la página web? Sí, se ve perfectamente. Vale.
Os indico, aunque tenéis ahí las rutas, pero os indico en qué parte está la información de servidumbre. Se puede entrar o bien por aeropuertos a la izquierda del menú o bien a través de la parte de particulares, ¿vale? En aeropuertos directamente tenéis el enlace a servidumbres aeronáuticas y dentro de este apartado pues tenéis toda la información relativa a servidumbres. Primero el teléfono de contacto, el correo electrónico también de contacto, el buzón de servidumbres, información acerca de la tramitación, que es básicamente lo que os he resumido yo en relación con los obstáculos de más de 100 metros, que es lo que afecta a parques eólicos básicamente, pero luego aquí también se incluye pues información si se trata de una solicitud de otro tipo de obstáculo. Formularios, los reales decretos de servidumbres, que son los documentos que se publican en el Boletín Oficial del Estado, la guía para comunicar los datos definitivos de obstáculos, guía de señalización e iluminación, bueno, y información adicional. Y el penúltimo es el mapa de servidumbres aeronáuticas, ¿vale? El mapa de servidumbres aeronáuticas civiles, ¿vale? Mapa de servidumbres aeronáuticas civiles no incluye las instalaciones que son competencia del Ministerio de Defensa. En el mapa se representan las envolventes de todas las servidumbres que se encuentran actualmente vigentes en España. Esto, en relación con la planificación que puede hacer un promotor para buscar una ubicación para su parque eólico, pues le puede servir de ayuda. Aquí se ven todas las servidumbres que hay actualmente vigentes en España y, bueno, pues como hemos dicho, cualquier construcción, instalación o plantación que se encuentre dentro de estas envolventes requiere autorización y fuera de estas envolventes solo si lo que se quiere construir es mayor a 100 metros. Igualmente, en aire, a través del Servicio de Publicación de Información Aeronáutica, el AIS, publica en su web los procedimientos de navegación aérea que pueden ser de interés para un promotor si decide contar con la ayuda de una ingeniería especializada que le asesore a la hora de planificar la ubicación del parque eólico. Aquí están todos los procedimientos publicados en el AIS y es una forma de analizar si lo que se quiere hacer, si el parque eólico que se quiere hacer, pues puede afectar de alguna forma algún procedimiento publicado. Los procedimientos están publicados en la web de NICE, en la página web, y a través del AIS también podéis acceder a la visualización de todos los procedimientos entrando a través de Insignia, que es una aplicación que depende de Enaire, desarrollada por Enaire, ¿vale? Perdón, os digo entrando en la página de AIS directamente podéis entrar en AIP en vigor, que es donde están todos los procedimientos, y o entrar en Insignia, que es un sistema de información geográfica donde están recogidos y donde se pueden visualizar todos los procedimientos, ¿vale? Información útil que, como digo, pues puede ser de interés de cara a la planificación de parques eólicos. Bueno, y finalmente, ya como última diapositiva, añadir que la compatibilidad de los parques eólicos con los procedimientos de navegación aérea solo se conoce una vez que se ha realizado el estudio aeronáutico correspondiente. Nosotros, AESA, como administración, como autoridad nacional, no somos
no somos consultores, nosotros analizamos las propuestas, las solicitudes que nos llegan y de forma previa nosotros no podemos decir si un parque eólico es viable o no es viable. Se tiene que hacer un estudio aeronáutico como parte del expediente de autorización y hasta que no se realiza ese estudio aeronáutico no se sabe si el parque eólico es viable o no. Como parte de ese estudio aeronáutico que se realiza, está la viabilidad de modificar las cartas aeronáuticas. El hecho de que se haya detectado una afección a un procedimiento no significa que el parque eólico se vaya a denegar. Es posible, y de hecho pasa en no pocas ocasiones, es posible modificar los procedimientos para hacer compatible la presencia del parque con la seguridad de las operaciones, siempre que esa modificación sea viable y sea factible. Solo en el caso de que las cartas afectadas no se puedan modificar, entonces se deniega la solicitud del parque. Muy bien, pues con esto termino la presentación. Muchas gracias y nada, quedo abierto a cualquier pregunta que me queráis formular. Tomás. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Muy completa la presentación, muy clara. Sí, tenemos tiempo para realizar algunas preguntas. Ha habido bastantes aquí en el chat y te las voy a ir lanzando, intentándolas agrupar. Hay algunas que son coincidentes y a ver si las podemos ir resolviendo. Un tema que es recurrente, que también nos trasladaban nuestros asociados en otras ocasiones, es cuando ocurren modificaciones en los proyectos del parque eólico. Lo has mencionado antes brevemente, porque es habitual que durante el proceso de tramitación de un parque, desde el diseño inicial hasta que realmente se empieza a construir, pues haya cambios, bien porque se cambia el modelo de aerogenerador y supone alguna modificación en la altura. Por ejemplo, también los procedimientos de evaluación ambiental, pues los órganos competentes exigen modificar la ubicación o las coordenadas de algún aerogenerador. Entonces, eso es habitual y eso es algo que el promotor es muy complicado que se pueda prever y va intrínseco, ¿no?, al procedimiento de tramitación de un parque eólico. Y por mucho que un promotor se quiera anticipar a tramitar las servidumbres con antelación, ¿no?, que era una de las cuestiones que nos trasladabais, por ejemplo, en las subastas del 2016-2017, decía, jo, es que todos me llegan a la vez. Lo podían haber previsto con un poco más de tiempo. Bueno, pues el proyecto alcanza una madurez relativa en un momento dado, no antes, porque si se presenta antes, luego hay modificaciones, ¿no? Y hay bastantes preguntas relativas a cómo tramitar estas modificaciones, si es posible realizar alguna tramitación simplificada cuando las modificaciones no sean sustanciales o que no sea necesario retramitarlas, si los desplazamientos, por ejemplo, de coordenadas son pequeños, o si existiría alguna vía para introducir en este Real Decreto de Servidumbres o en otra normativa un procedimiento simplificado de retramitación. Entonces, empiezo por ahí. Es una pregunta quizás compleja, pero a ver si nos puedes dar algo. Es un tema que ya habéis planteado en alguna ocasión. Básicamente es lo que he comentado. Debemos entender qué significa la comunicación de coordenadas definitivas. La comunicación de coordenadas definitivas no se refiere a que haya un cambio de proyecto, no es eso. La comunicación de coordenadas definitivas es la actualización de las posibles desviaciones que se puedan haber realizado en la fase de ejecución de la obra. Cuando se termina una obra, se hacen unos planos, los planos as-built, que pueden diferir con lo proyectado, pero hablamos de desviaciones pequeñas. Cuando se hace un replanteo de una zapata donde va a ir una turbina, pues puede haber una
una desviación, pero son desviaciones pequeñas. Como consecuencia de esas desviaciones pequeñas en planta, en X, en Y, pues la elevación que se había solicitado puede tener también alguna variación. Esta es la razón de la comunicación de las coordenadas definitivas para confirmar cuáles son las coordenadas definitivas. Si hay cambios en el proyecto, si Medio Ambiente dice, cuando el promotor ya tiene la resolución de AESA, que una turbina no puede estar en un sitio porque hay una restricción relacionada con medio ambiente y se tiene que desplazar 100 metros o 150 metros en determinada dirección. Eso no se soluciona con el concepto de coordenadas definitivas. En ese caso, la resolución, si os habéis fijado, la resolución se da para unas coordenadas determinadas, una cota y una elevación. Eso es lo que se autoriza y esa es la autorización que tiene el promotor para ese parque. Si hay un cambio en una turbina o un cambio en el proyecto, esa resolución hay que actualizarla. Se puede actualizar mediante la emisión de una adenda, que lo hacemos. Directamente no es necesario pedir una nueva autorización, sino que el promotor comunica cambios menores, digamos, en la posición definitiva de alguna turbina y lo que se hace es emitir una adenda a la resolución que lo que hace es modificar las coordenadas de lo que se había autorizado en principio. Lo que es la tramitación, este caso que comentas no es problemático en cuanto a plazos, teniendo en cuenta bueno, pues el volumen de solicitudes con el que trabajamos. No es problemática, digo, porque todos los análisis ya se han realizado. El cambio menor en alguna posición, en la posición de una turbina, no va a suponer en la inmensa mayoría de los casos un nuevo estudio, digamos, no se estudia desde cero. El análisis que se ha hecho ya previamente vale para la inmensa mayoría de los casos y esa parte ya está hecha. Faltaría lo que es la tramitación administrativa del expediente, que es pues dar entrada a esa solicitud que manda el promotor y sacar la adenda a la resolución. Eso en principio no consume mucho tiempo y no debería ser un problema. Es verdad que nosotros se lo decimos a los promotores en la medida de lo posible, precisamente para evitar esto, tienen que intentar que pues que las posiciones cuando nos piden las solicitudes sean lo más aproximadas a lo que finalmente se va a ejecutar. Pero ya sé que es un tema complicado. Vale, gracias. Muy bueno, pero queda más claro con la posibilidad de, digamos, de aprovechar la autorización existente mediante una adenda que no exige una retramitación total, o sea, una nueva autorización, un nuevo expediente. Vale. Eso es. Nos pregunta Beatriz García Rabasa, nos pregunta sobre la regulación en el resto de Europa. Comentabas antes que uno de los objetivos de una próxima modificación del Real Decreto de Servidumbre será precisamente hacerlo más compatible o homogéneo con la regulación europea. ¿Nos podrías comentar algunas de las diferencias más relevantes que puedan existir entre la regulación española y la europea? O si existe algo así significativo que pueda ser relevante. La norma, digamos, base de la que deben todos los países es la que he mencionado, que es el anexo 14, y de ahí salen las distintas normativas europeas, ¿vale? Entonces, en materia de control de obstáculos, el esquema que plantea la Organización de Aviación Civil Internacional es el que está incluido en el anexo 14 y ese esquema es el que luego transponen todos los países, cada uno de una determinada forma, pero la filosofía es la misma, es decir,
Hay que proteger el entorno de los aeródromos con unas superficies limitadoras de obstáculos, que esas superficies limitadoras se convierten en servidumbres aeronáuticas, que ya es un concepto legal y cada país lo hace de una determinada forma, es decir, hay países que el organismo competente para autorizar es el propio aeropuerto, el ayuntamiento, la Dirección General de Aviación Civil o la Autoridad Nacional de Supervisión, como es nuestro caso. Cada país, digamos, la parte regulatoria de autorización lo hace de una determinada forma, pero la filosofía en cuanto a control de obstáculos es la misma. Hay que definir unas superficies limitadoras de control en torno a los aeropuertos para controlar y obligar a los ayuntamientos, a los promotores que pidan autorización, obligar a que pidan autorización para que se analice convenientemente, y en zonas alejadas de los aeropuertos cada país tiene que decidir qué altura considera como una altura que pueda afectar a sus procedimientos de navegación, y eso depende de cada país. Los 100 metros de altura sobre el nivel del suelo es un valor típico que da la Organización de Aviación Civil Internacional. Hay otros países con más recursos y con más capacidad para gestionar mayor número de expedientes o que quieren controlar obstáculos con una altura inferior, como Estados Unidos. En Estados Unidos es obligatorio comunicar obstáculos que tengan una altura de 70 a 75 metros, es obligatorio comunicarlo. Pero la filosofía es la misma. Ya, ¿de qué forma proceden? ¿De qué forma tienen implantado el procedimiento de autorización cada país? Ahí sí que difiere de un país a otro. Vale, gracias, Francisco. Una pregunta sencilla, pero bueno, que conviene aclarar, es que cuando estamos hablando de la altura del aerogenerador a efectos de un obstáculo, que hablamos de esos 100 metros, nos preguntan si se refiere a la altura de buje o a la altura de punta de pala. Siempre hemos entendido en la asociación que es a la altura de punta de pala, que es el caso más desfavorable, pero por confirmarlo contigo. La altura de punta de pala, claro, hay que tener en cuenta la máxima altura que pueda alcanzar el obstáculo. Si es una turbina eólica, pues la altura punta de pala. Si es una grúa móvil, pues la máxima altura a la que puede trabajar. Vale, correcto. En efectos de la tramitación, bueno, de presentar la solicitud de servidumbres en AESA, cuando los obstáculos no lleguen a los 100 metros o no estén en zonas de servidumbres aeronáuticas, es necesario tramitar la autorización, aunque luego sea prácticamente automática, como comentabas, pero es necesario presentarla igualmente. No, te refieres a obstáculos con una altura inferior a 100 metros fuera de servidumbres. Fuera de servidumbres. La norma no obliga a pedir autorización en esos casos porque no tienen la consideración de obstáculo, con lo cual no es necesario que pidan autorización. Fuera de servidumbres para alturas inferiores a 100 metros. Vale, gracias. Luego hay varias preguntas relacionadas con los plazos y aquí pues entramos en temas que a lo mejor se salen de vuestra competencia, pero hay bastantes preguntas relativas a esto. Bueno, primero, en cuanto pues los plazos comentabas, ¿no? Que AESA dispone de 6 meses para resolver la solicitud, y en el caso de no contestar, pues el silencio es negativo. Pero que el plazo se interrumpe en el caso de que debáis solicitar informe externo, bien a ENAIRE o bien al Ministerio de Defensa o a AENA. Bueno, en el caso del sector eólico aquí en España, pues se da la coincidencia de que las zonas de buen recurso eólico, pues por desgracia coinciden en muchas ocasiones con
con áreas que están sujetas a servidumbres, pues por ejemplo, del ámbito militar, o que requeráis informes en aire también. Por ejemplo, en Galicia pues hay zonas de muy buen viento próximas a los 3 aeropuertos que hay próximos. En el caso de Aragón también, o en el caso de Canarias, por ejemplo. En esos casos, ¿hay alguna normativa que establezca un plazo máximo de respuesta? A efectos de AESA se interrumpe esos 6 meses, pero de alguna manera eso pues deja en una situación de indefensión al promotor que ve cómo su expediente no avanza y tampoco obtiene una respuesta, aunque el plazo digamos, el silencio negativo no aplique porque se interrumpe, pero a efectos prácticos pues no puede conseguir su autorización administrativa de construcción porque no ha obtenido la autorización de servidumbres. ¿Existe otra normativa donde se especifiquen estos plazos ajenos a esa? No. O sea, hasta donde tú conoces, el Ministerio de Defensa no tiene ningún real decreto que le aplique a estos efectos. No, cuando es necesario, que es lo que comentaba en la presentación, cuando es necesario se solicita informe a estos organismos porque se ha analizado y se ha comprobado que no se puede emitir la resolución sin su informe. En esos casos le solicitamos informe, intentamos, bueno, pues como vosotros, digamos, ya que nosotros somos los tramitadores, os dirigís a las empresas, se dirigen a nosotros para preguntar acerca del estado del expediente, pues nosotros pues también hacemos la gestión de preguntar para determinados expedientes y de interesarnos, igual que lo hacen directamente los interesados por determinados expedientes que, bueno, pues que llevan mucho tiempo sin ser informados, pero ahí, Tomás, no puedo darte mucha más información y vale, puedo sí, decirte bueno, la mucho pregunta más. era si existía esa normativa, pero si comentas que no. Bueno, Hasta donde yo sé. Vale, gracias. Sí que era nuestra intención, pero finalmente pues no hemos podido coordinar la participación del Ministerio de Defensa en el webinar para que pudiera responder a las preguntas relacionadas con su competencia, aunque bueno, se han podido conectar finalmente como oyentes y bueno, de cara a nuestros asociados, pues informaros que en las próximas semanas sí que vamos a poder mantener una reunión con ellos para tratar un poco la casuística específica del procedimiento de tramitación de servidumbres de ámbito militar y ahí pues trataremos de aclarar estas dudas que nos planteáis al respecto. Nos preguntan un poco al hilo de esto también, pero que igual ahí sí que nos puedes contestar, es en el caso de que un promotor ya conozca que un parque eólico, el proyecto, pues que hay dentro de servidumbres militares, de ámbito militar, si la solicitud la debe seguir presentando en AESA o se puede dirigir directamente al Ministerio de Defensa. O en cualquier caso el organismo competente de recibir la solicitud, aunque luego solicitéis informes externos, sigue siendo AESA. No, deben hacerlo directamente al Ministerio de Defensa como organismo competente para resolver. De hecho, cuando nos llegan a nosotros solicitudes, por ejemplo, de parques eólicos dentro de la envolvente del aeródromo de Zaragoza, lo que hacemos es dar traslado al Ministerio de Defensa, porque nosotros no somos competentes para resolver. Igual que si nos llega una solicitud para hacer un parque dentro de una base aérea o de otra instalación militar, lo único que hacemos es dar traslado. Si el promotor conoce, el promotor al final, la información de las zonas afectadas por servidumbres está en poder o debería estar en poder de los ayuntamientos, que son parte también involucrada en las autorizaciones. Ellos deben conocer
qué zonas se encuentran afectadas por servidumbres de instalaciones militares y si el promotor recibe la confirmación o lo sabe que está dentro de un envolvente militar, debe dirigirse directamente a ellos, no pasar por nosotros. Vale, gracias por la aclaración, porque sí que había dudas de algunas empresas. Alberto Covelo de Forestalia nos pregunta sobre posibles, bueno, comentábamos en la introducción de que pueden repetirse momentos puntuales en el que, bien por la convocatoria de subastas o por otros motivos, haya que resolver muchos expedientes en poco tiempo. Si tenéis experiencia o tenéis planteado algún tipo de plan de contingencia para resolver o para dotar de mayores recursos puntualmente para poder resolver estas autorizaciones, si se repiten estos picos, porque entendemos que no es viable dimensionar el procedimiento para estos picos, pero sí que en casos puntuales, si nos puedes aclarar un poco cómo se analizan estos expedientes y si es viable, bien que desde AESA recurráis a algún tipo de organismo externo o bien que el propio promotor pueda aportar parte de esos estudios requeridos que luego pues sean validados por vosotros, pero que de alguna manera permita adelantar el trabajo. Ya nos gustaría a nosotros tener ese plan de contingencia, como has dicho tú, y poder contar con 5 ingenieros más de un día para otro. Ya nos gustaría, pero por desgracia no es así. Es lo que ha pasado fue el verano. El verano anterior, con los parques eólicos en la zona de Zaragoza, recibimos un aluvión no solo de solicitudes nuevas, sino de modificaciones de parques que venían motivadas por peticiones de otras administraciones, porque las coordenadas finales que se iban a ejecutar no eran las que nosotros habíamos autorizado en un principio. Con ese aluvión de solicitudes, nosotros hacemos lo que buenamente podemos y bueno, pues hacemos lo que podemos y más, y más. Y la gestionamos como podemos con los recursos que tenemos. Pero es lo que te decía, para estos casos, primero, de modificaciones puntuales de proyectos, la tramitación, en principio, no es muy larga porque los análisis ya se han realizado. Lo único que hay que hacer es la tramitación, digamos, administrativa del expediente, generar la modificación y sacar la adenda, teniendo en cuenta que hay que pasarlo a firmas y todas las fases que requiere la resolución, pero no lleva mucho tiempo, claro. Lo que ocurre es eso, si en un mes y en julio, como pasó, se reciben un aluvión de solicitudes y nos dicen que necesitan la autorización ya, pues bueno, nosotros, como hemos hecho siempre en la medida de lo posible, tratamos de responder y somos sensibles a las preocupaciones y a las necesidades de los peticionarios, pero al final contamos con los recursos que tenemos y bueno, pues gestionamos las solicitudes con la máxima celeridad. Vale, gracias, Francisco. Estamos ya un poco fuera de tiempo. Voy a plantearte 2 preguntas más y cerramos, aunque hay preguntas que se van a quedar sin contestar ahora, pero las analizaremos posteriormente. Te las pasaremos también, Francisco, para ver si nos puedes ayudar a darles respuesta y que todas puedan quedar contestadas. Pero antes de terminar, un tema que pues, en el sector afecta, simplemente hay que aclararlo, ¿no? Que quede aquí tratado, que es la repotenciación de parques, que consiste en sustituir las máquinas viejas por otros aerogeneradores nuevos y más modernos. Nos preguntan si estas repotenciaciones requieren volver a tramitar las servidumbres del parque. Entendemos que sí, porque supone
cambiar ubicaciones de aerogeneradores, normalmente siempre son de mayor altura, con lo cual lo que ya hemos comentado de una modificación pues requiere tramitar la servidumbre, ¿no? Es así. Así es. Sí, así es, porque además en la mayoría de los casos se tratan de parques que fueron, su puesta en funcionamiento fue hace muchos años, años en los que las turbinas eólicas tienen una altura considerablemente inferior y ahora la repotenciación supone poner turbinas mucho más altas, a lo mejor pasar de 90 metros que tienen a 150, 200 metros, con lo cual hay que hacer un análisis, claro, es necesario, una nueva autorización, sí. Vale. Y por último, es más un tema, quizás es más relacionado con el balizamiento, pero durante la fase, digamos, de construcción del parque eólico, en la que es habitual que una vez que se inicia la construcción, pues por los requerimientos de tramitación de conexión a la red, que cada vez son más complejos, pues se dilate el tiempo previsto hasta que el parque está totalmente puesto en servicio y está energizado, ¿no? Con las balizas totalmente ya finalizadas, con la disposición final. Y nos preguntan si, en este caso David González de Canepa, si pueden instalarse sistemas provisionales en parques sin servidumbres aeronáuticas, pero con altura de pala de más de 100 metros, teniendo en cuenta que muchos están sin tensión y si existe alguna medida de este tipo, de instalar algún sistema que sea provisional hasta la finalización de las obras. Claro, evidentemente los sistemas provisionales son necesarios, es decir, los condicionados de las resoluciones de servidumbres son de obligado cumplimiento desde el momento que los obstáculos, en este caso las turbinas eólicas, son izadas, porque ya tenemos obstáculos ubicados con la altura definitiva, es decir, otra cosa es que no esté conectado no esté funcionando, no se están moviendo las palas, pero las turbinas eólicas están instaladas. Los condicionados son de obligado cumplimiento. Si los promotores, en algún caso, tienen algún problema a la hora de cumplir con alguno de los condicionados, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros, que lo justifiquen debidamente, que nos expliquen cuál es el problema, nosotros lo analizamos y en función del caso, en función de lo que se alegue, se podría emitir una adenda modificando los condicionantes de la resolución. Pero hay que darse cuenta que no vale decir, como no sé cuándo voy a conectar el parque eólico a la red, a lo mejor pasan varios meses, el parque eólico está ejecutado, todas las turbinas están izadas y está sin señalizar y sin iluminar. Los condicionantes de la resolución son aplicables al momento en que se levantan las turbinas. Y ya digo que los promotores se ven por algún motivo incapacitados para cumplir con alguno de los condicionados, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento nuestro. Nosotros lo analizamos y, bueno, y en su caso, lo que digo, pues se podría emitir una adenda. Pero en principio, precisamente la señalización y la iluminación son las medidas de mitigación de riesgos de este tipo de obstáculos para las operaciones. Es casi lo más importante. Vale, estupendo. Pues muchas gracias, Francisco. Lo vamos a dejar aquí. Hay muchas otras preguntas, pero nos hemos dilatado ya un poco sobre el horario previsto y lo que haremos será tratar de darles respuesta después de la reunión en estos días y enviárselas a los asistentes. Como al inscribirse disponemos de sus direcciones de correo y así pues tratar de que ninguna se quede sin contestación.
Y por mi parte, pues agradecerte tu presentación y la participación en el webinar y el excelente, siempre hay buena predisposición por parte de AESA para colaborar con el sector. Nos consta que desde hace tiempo, por lo menos desde que yo mantengo interlocución con vosotros, pues vuestra predisposición siempre ha sido la de tratar de agilizar al máximo todos los procedimientos y de dar las facilidades que son posibles dentro de lo que marca la normativa y por eso pues agradecértelo desde la asociación, desde el sector y agradecer también la asistencia de todos los participantes por haberos conectado y compartir este rato con nosotros y por mi parte nada más. Le devuelvo la palabra a Piluca por si quieres concluir y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias, Tomás. Gracias, Francisco. Me sumo a las palabras de Tomás. Ha sido un webinar muy interesante y prueba de ello es que los asistentes se han conectado y se han quedado con nosotros hasta el final haciendo muchísimas preguntas. Sentimos no haber tenido tiempo para responder a todas, pero como decía Tomás, trataremos de dar respuesta a cada una de las preguntas y se las vamos a enviar a los autores. Simplemente recordaros que mañana vais a recibir un correo electrónico con la presentación y también con la grabación del vídeo. Y también vais a recibir una pequeña encuesta ahora que se tarda menos de un minuto en contestar para ayudarnos a que cada webinar sea aún mejor que el anterior. Muy pronto vais a recibir la programación de los siguientes webinars que tenemos programados y nos encantaría contar con todos vosotros en el Congreso Eólico que está programado para el día 1 y 2 de octubre, presencial en Madrid, y también la conexión online. Os esperamos a todos. De nuevo, muchísimas gracias a Francisco y a ESA por hoy estar con la Asociación Empresarial Eólica, con nuestros asociados y con todos los asistentes. Gracias a todos y cuidaros mucho. Sí, Piluca, un último comentario que veo que el coronel Pérez Cuartero del Ministerio de Defensa pues nos incluía aquí en los comentarios que desde Defensa intentarán responder también a las preguntas que se puedan plantear. Pues agradeceros también vuestra predisposición y el haberos podido conectar y bueno, ya en próximas reuniones trataremos de profundizar sobre las servidumbres competencia del Ministerio. Muchas gracias también al Ministerio de Defensa. Gracias a todos. Hasta el siguiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.